Mi esposo y yo llevamos casi 3 años de casados y ha sido un matrimonio feliz, o eso pensaba. Nunca mostró signos de estar infeliz ni descontento con su vida y, de hecho, siempre parecía muy alegre. Nos conocíamos desde hacía unos años y habíamos estado juntos por 5. Solíamos salir a citas regularmente e incluso nos llevábamos bien con las familias del otro. En resumen, teníamos un matrimonio perfecto, o eso creía yo, debido al amor que nos teníamos. Ayer, todo cambió. Quería comprar boletos para un concierto, pero mi teléfono estaba muy lento, así que decidí usar el de mi esposo. No le pedí permiso, ya que él estaba en la ducha y, honestamente, no pensé que fuera necesario. Compré los boletos y abrí su bandeja de mensajes para verificar la confirmación. Fue entonces cuando encontré un mensaje de una de sus compañeras de trabajo. La curiosidad me ganó, así que lo abrí y vi que ella le decía cuánto lo amaba y que no podía esperar para verlo el lunes. Me confundí un poco y decidí leer más arriba para ver de qué habían estado hablando. Quedé impactada al ver semanas y semanas de mensajes intercambiados, hablando de cuánto disfrutaban pasar tiempo juntos, cómo se sentían como almas gemelas y otros comentarios coquetos. Me devastó leer esos mensajes, y lo peor fue que algunas de esas cosas eran las mismas que él me decía a mí, lo cual tenía sentido porque soy su esposa. Leer esas mismas palabras dirigidas a otra mujer literalmente me hizo sentir como si me arrancaran el corazón del pecho. Después de reenviar esos mensajes y capturas a mi propio teléfono, dejé el suyo a un lado y me preparé para enfrentarlo en cuanto saliera de la ducha. Me sentía enojada, herida y traicionada, y no sabía cómo reaccionar. Tan pronto como salió de la ducha y me vio llorando con su teléfono en la mano, corrió hacia mí y me preguntó qué sucedía. Le mostré lo que encontré, y él se puso a la defensiva casi al instante. Me arrebató el teléfono y me dijo que no tenía derecho a revisar su teléfono, que eso era una invasión de su privacidad. Ignoré todo eso y le pregunté por los mensajes, exigiéndole una explicación, aunque en el fondo sabía que ninguna justificación sería suficiente. Me dijo que ella era solo una amiga y que no había nada más, y agregó que ella también estaba casada, como si eso lo hiciera menos grave. No me creí lo de solo amigos y se lo dije, pero él actuaba como si todo esto no fuera gran cosa. Me dijo que solo habían estado enviándose mensajes durante unas semanas y que todo era solo texto, un poco de coqueteo, nada más. Sin embargo, yo sabía que había emociones involucradas, ya que él mismo confesó tener sentimientos por ella en esos mensajes, y ella también. Él afirmaba que ni siquiera la había tocado, que no había actuado sobre esos sentimientos, y mientras no actuara, todo estaba bien. No podía creer lo que me estaba diciendo, nada tenía sentido. Le dije que necesitaba tiempo lejos de él y que, aún así, no sabía si podría perdonarlo por hacerme esto. Aunque asumiera que lo que decía sobre no estar físicamente involucrado fuera cierto, seguía existiendo un vínculo emocional, y como su esposa, no sabía si podría aceptar eso. Me dijo que estaba exagerando y que estaba llevando las cosas demasiado lejos cuando esto no era más que un simple coqueteo inofensivo, lo cual solo me hizo preguntarme cuántas veces lo había hecho a lo largo de los años. Si no hubiera revisado su teléfono, nunca me habría enterado de esto, ya que su comportamiento conmigo en casa no mostraba nada. Parecía perfectamente feliz conmigo, e incluso habíamos salido a un restaurante elegante hacía unos días para mantener el romance vivo, y después de volver a casa. Continuó coqueteando con su compañera de trabajo como si fuera algo totalmente normal. Mi esposo y yo tuvimos una gran pelea en la que él me acusó de exagerar y dijo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Continuó diciendo que, como no había hecho nada físico, ni siquiera era una infidelidad, y no había razón para que actuara como si estuviera traicionando mi confianza. También dijo que aunque tenía sentimientos por esta mujer, aún me amaba más y quería seguir casado, ya que sabía que probablemente solo estaba encaprichado con ella o atraído, lo cual eventualmente pasaría. Pero él simplemente no parece entender que el hecho de que esté tan apegado emocionalmente a otra mujer me ha hecho sentir falta de respeto en mi matrimonio, y ya no puedo verlo de la misma manera. Han pasado casi 7 horas desde que me fui y llegué con mis padres, y hace unos minutos finalmente les conté exactamente por qué vine a vivir con ellos. Les expliqué toda la situación de la infidelidad, y se sorprendieron de que mi esposo, quien parecía el hombre perfecto para mí, hubiera hecho algo así. Obviamente, estaban furiosos y me exigieron que pidiera el divorcio de inmediato. Mis padres me aseguraron que no estaba exagerando, y también aprendí que, ya sea físico o emocional, la infidelidad es inexcusable. Sus palabras me reconfortaron enormemente, ya que había estado cuestionando mis propias decisiones y sanidad debido a lo mucho que mi esposo intentaba restarle importancia a la seriedad de su infidelidad. Mi esposo aún no había pedido disculpas, solo me enviaba mensajes para hacerme pensar que estaba exagerando. Siguió diciéndome que, como no había pasado nada físico, estaba bien.
Incluso dijo que si no hubiera revisado su teléfono sin su permiso, nunca habría descubierto esto y no estaríamos discutiendo por algo tan trivial. Después de que no respondí a pesar de que me enviaba varios mensajes consecutivos en cuestión de minutos, decidió amenazarme con arruinar mi reputación si pedía el divorcio. Me llamó y me dijo que, si hacía algo que pudiera arruinar nuestro matrimonio, se aseguraría de esparcir los rumores más desagradables sobre mí que pudiera imaginar, y entonces me quedaría sin absolutamente nada. Estaba furiosa de que se atreviera a amenazarme después de lo que había hecho, y no sentía más que odio puro por este hombre, a quien habría dado todo hace solo unas horas. Había tenido suficiente de sus tonterías, así que, en un arrebato de enojo, colgué y luego le reenvié los mensajes a la única persona a la que aún le teme, su madre. Mi suegra y yo no éramos particularmente cercanas, pero sabía con certeza que la única persona a la que mi esposo teme es a su madre. Así que la única forma de hacerle ver su error y que me dejara en paz era contárselo a ella. Podría haber dejado pasar todo esto, pero el hecho de que intentara manipularme para hacerme pensar que estaba siendo demasiado emocional simplemente no me parecía correcto. Había dado todo en esta relación, y él había decidido engañarme a pesar de todo lo que había hecho por él. Estaba tan enojada que no podía dejarlo pasar, así que hice algo un poco infantil, pero me alegro de haberlo hecho. Al menos, de alguna manera, estoy obteniendo algo de venganza, aunque solo sea contándole a su madre lo que ha hecho. Hoy aprendí que aparentemente he creado un gran desastre para mi esposo al informarle a su madre sobre lo que había sucedido. Después de enviarle esos mensajes ayer por la noche, llamé a su mamá y le conté todo lo que había pasado, incluyendo la infidelidad emocional, el gaslighting y mi decisión de irme. También aseguré de incluir el hecho de que su hijo había tenido el descaro de amenazarme cuando me negué a responder a sus mensajes. Tal como sospechaba, él mismo no le había dicho nada a su mamá, probablemente por miedo a cómo reaccionaría. Después de superar el impacto inicial de aprender esas cosas horribles sobre su propio hijo, habló conmigo bastante tranquila y me agradeció por informarle, asegurándome que, después de ese día, su hijo no me molestaría más. Esta mañana, mi esposo me llamó llorando y rogándome que llamara a su madre y le dijera que mentí. Ya que recibió una llamada de su abogado de familia hace unos minutos y le informaron que su madre había decidido desheredarlo por completo, quedándose sin todo, excepto por el dinero y una antigua casa de playa en Cabo que le dejó su papá. Estaba realmente confundida acerca de por qué mi suegra tomaría una medida tan extrema, porque, a pesar de lo que me hizo, sigue siendo su único hijo y simplemente no cuadraba. Pensé que solo haría que él dejara de molestarme, pero esto era mucho más, y podía sentir que había algo más profundo. Así que le pregunté a mi tía, que tiene algunos amigos en común con mi suegra desde hace años, sobre cuál podría ser la razón. Y ella me contó algunas cosas sobre la familia de mi esposo que finalmente me ayudaron a entender por qué hizo lo que hizo. Para dar un poco de contexto, los padres de mi esposo se separaron cuando él era muy pequeño, pero él nunca me dijo por qué. Fue criado por su madre, quien construyó un negocio desde cero y es la fundadora de una de las compañías de maquillaje más grandes del país. Su papá también era un hombre de negocios bastante exitoso, pero ni de cerca como su madre. Su mamá era una mujer formidable y siempre fue estricta mientras él crecía, mientras que su papá era más bien el padre divertido. Nunca se divorciaron formalmente, solo vivieron separados y continuaron siendo copadres. Hoy aprendí que la verdadera razón por la que sus padres se separaron fue porque su madre descubrió que su padre le estaba siendo infiel. No pidió el divorcio porque eso llevaría a una batalla de custodia y no quería que eso afectara a su hijo, pero tampoco podía seguir viviendo con el padre de mi esposo, así que se fue y comenzó a trabajar. Su padre solo lo visitaba los fines de semana y lo consentía en exceso, razón por la cual mi esposo llegó a temer a su mamá y adorar a su papá. Mi esposo siempre supo que su mamá había sido engañada, pero eso no le impidió afirmar que su padre era absolutamente perfecto. Siempre asumí que mi suegra vivía separada porque probablemente tenían problemas en su matrimonio, pero nunca imaginé que podía ser por una infidelidad, simplemente por lo bien que mi esposo hablaba de su padre. Supongo que ahora todo tiene sentido, la infidelidad es de familia. Mi esposo sonaba prácticamente histérico en la llamada, y de hecho me dio un poco de miedo lo que pudiera hacer, así que le dije que se calmara y que vería qué podía hacer para arreglar las cosas. A pesar de todo lo que había pasado hasta ese momento, aún habíamos compartido algunos años hermosos de matrimonio. Sin embargo, ahora que entiendo por qué su madre hizo lo que hizo, ya no siento la necesidad de arreglar nada. De hecho, me siento bastante bien de que esto le esté sucediendo a él ahora mismo y no creo que deba mentirle a mi suegra en absoluto, porque esto es exactamente lo que mi esposo merece. Sé que estoy siendo un poco vengativa, y él está perdiendo una auténtica fortuna, así que solo quería asegurarme de que estoy haciendo lo correcto. ¿Soy mala por no querer cubrir a mi esposo y mentirle a mi suegra después de que él me engañó?
Primera actualización: decidí no decirle a mi suegra que mentí para encubrir a mi esposo. Él solo está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones y no tiene a nadie más que culpar que a sí mismo. Sé que esto va a sonar terriblemente vengativo, pero en realidad estoy contenta de que ella haya decidido desheredarlo. Nunca fuimos muy cercanas, pero esto se siente como el mayor apoyo que podría haber esperado de otra mujer, y siempre estaré agradecida con mi suegra por ponerse de mi lado en contra de su propio hijo. Sé que no fue fácil para ella, al igual que no es fácil para mí. Voy a sentarme y dejar que el karma haga su trabajo, ya que nada de esto es mi culpa. También presenté una demanda de divorcio, y mientras mi esposo hace todo lo posible para convencerme de que me detenga, desde amenazas de hacerme daño hasta llorar y rogarme que vuelva, he dejado claro que esto va a suceder. Mis padres también apoyan bastante esta decisión y me han dicho que puedo quedarme con ellos el tiempo que necesite hasta que encuentre un lugar propio. Dejé mi trabajo un año después de casarme, ya que mi esposo quería que me encargara de la casa y acepté porque, en realidad, no amaba mi trabajo y estaba bien con ser ama de casa. Me gustaba la idea de hacer de nuestro hogar un lugar acogedor para él. También tenía planes de tener un bebé en los próximos años, pero claramente eso ya no va a suceder. Ahora he comenzado a buscar empleo para retomar mi vida y lamento haber renunciado a 2 años que pude haber dedicado a mi carrera por un hombre que, al parecer, no valoraba nada de lo que hice por él. Mi esposo está furioso porque le envié un último mensaje diciéndole que, ahora que sé lo que su madre pasó, no voy a decirle que mentí ni voy a retractarme. Intentó discutir conmigo diciendo que estaba siendo insensible y que no merecía esto solo por un poco de coqueteo inofensivo con una compañera de trabajo. Me resultó gracioso, ya que no fue solo un coqueteo inofensivo, sino una aventura emocional en toda regla. Leí sobre el tema en internet unos días después de dejar su casa, y estoy convencida de que, si no me hubiera ido, habría seguido engañándome, ya fuera con esa compañera de trabajo o quizás con otras mujeres. Y yo nunca me habría enterado. Le dejé claro que su madre hizo bien al desheredarlo y que se lo merece. También le advertí que, si me llamaba de nuevo, presentaría una orden de restricción contra él, y eso no le convendría. Le recordé que no fue solo la aventura, sino también el hecho de que me amenazó con arruinar mi reputación e incluso con hacerme daño si presentaba la demanda de divorcio. Así que puede estar seguro de que no haré nada para ayudarlo en adelante. Han pasado solo unas horas desde entonces y finalmente lo he bloqueado en todas partes. La próxima vez que lo vea será en el tribunal dentro de unos días, así que estoy tratando de prepararme mentalmente para eso. En una nota más feliz, tengo una entrevista de trabajo en una empresa bastante reconocida mañana por la mañana, así que espero poder dejar todo esto de lado por un día y enfocarme en la entrevista. Ya que es la primera en mucho tiempo. Según actualización, algo realmente aterrador sucedió hoy, y estoy temblando mientras escribo esto. Como dije antes, tuve una entrevista hoy y fue bastante bien. Al salir del edificio, sentí que alguien me estaba observando, pero pensé que estaba siendo paranoica porque había salido de casa después de tanto tiempo. Tan pronto como llegué a mi coche, sentí que alguien me agarraba, y solo gracias a mis años de entrenamiento en artes marciales pude defenderme. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con mi esposo, quien parecía dispuesto a hacerme daño. Lo tomé por sorpresa, así que me tomó solo unos segundos empujarlo y subirme a mi coche. Lo bloqueé de inmediato mientras él intentaba abrir la puerta. Conduje lo más rápido que pude y vi a mi esposo retroceder, pero no me detuve a ver si estaba herido o no, solo seguí conduciendo y esperé a unos kilómetros de distancia. Tan pronto como escuché las sirenas, volví al edificio, y afortunadamente mi esposo se había lastimado el pie debido a la fuerza con la que escapé. Le conté a la policía lo que había sucedido y lo arrestaron de inmediato, lo cual me hizo sentir un poco aliviada. Incluso mientras estaba en el suelo, dolorido, seguía gritándome y acusándome de arruinar su vida. Estaba tan conmocionada que este hombre se había vuelto tan desquiciado por su herencia, hasta el punto de estar dispuesto a hacerme daño físico. Regresé a casa hace solo una hora y he estado tratando de calmarme. Ya estoy bastante estresada por el hecho de que estoy atravesando un divorcio, y encima de eso, este incidente solo ha empeorado todo mi estado mental. Ya hablé con mi abogado y decidí presentar una orden de restricción, ya que está claro que mi esposo ha perdido el control, y no me siento segura con el sueldo. Me siento como si ni siquiera estuviera segura en mi propio hogar, lo cual es decir mucho, y mis padres también están muy preocupados por mi bienestar. Me siento un poco culpable de que él esté pasando por tanto, pero también sé que esto no es culpa mía. Él es quien me engañó, y me recuerdo a mí misma esto una y otra vez para no ablandarme hacia él, ni siquiera por un segundo. También estoy considerando la posibilidad de ir a terapia para poder lidiar con mis emociones en toda esta situación. Me siento emocionalmente agotada y simplemente ya no puedo más con él y su drama. Solo espero que todo esto termine pronto,
porque no puedo permitir que cosas como estas sigan sucediéndome. Simplemente estoy harta. Tercera actualización la semana pasada, finalmente se concluyó mi divorcio. No hubo mucho caso, ya que mi esposo había intentado hacerme daño, y había pruebas de que estaba emocionalmente involucrado con otra mujer. No tuvo que quedarse en prisión mucho tiempo, aunque intentó lastimarme, ya que era su primera ofensa y no logró hacerme daño, por lo que se libró con un delito menor. Me decepcionó un poco saber eso, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Ahora no puede molestarme ni acosarme, ya que tengo una orden de restricción contra él, así que literalmente no puede acercarse a mí. La última vez que lo vi fue en el tribunal, y se aseguró de gritarme cosas horribles por última vez. Logré ignorarlo, ya que estoy tratando de seguir adelante y hablar con él es absolutamente inútil. Sin embargo, para mi sorpresa, su madre se puso en contacto conmigo justo después de que se finalizó nuestro divorcio y me pidió reunirse conmigo. Acepté, sabiendo lo que había hecho por mí. Nos reunimos para tomar un café cerca de mi casa y se disculpó por todo lo que su hijo había hecho, y me dijo que quería transferirme la herencia en su lugar. Por supuesto, no tenía derecho a eso y lo rechacé, aunque era una oferta amable. Además, ya estaba recibiendo una cantidad considerable de pensión alimenticia y compensación de mi exesposo, y esa era toda la satisfacción que necesitaba. En cambio, le sugerí que donara todo a la caridad, y ella pareció pensar que era una buena idea también. Reunirme con ella también me dio la oportunidad de agradecerle adecuadamente por lo que había hecho. Porque no muchas madres serían capaces de castigar a sus propios hijos y probablemente incluso intentarían culpar a la nuera en su lugar. Así que estaba realmente agradecida por eso, y me aseguré de que lo supiera. Nos despedimos amigablemente y me dijo que no dudara en acudir a ella si alguna vez necesitaba ayuda, lo cual fue muy dulce de su parte. Como todos saben, he estado viviendo con mis padres desde que descubrí la infidelidad de mi esposo, lo cual fue hace casi 3 meses. Empecé mi trabajo hace 1 mes y medio y me ha ido bastante bien. Ya estoy buscando un lugar propio, a pesar de que mis padres insisten en que viva con ellos el tiempo que quiera. Estoy tratando de aceptar el hecho de que ahora soy divorciada y que mi esposo resultó ser un hombre completamente diferente al que esperaba. Me han dicho algunos amigos en común que él ahora está soltero, ya que, en medio del drama del divorcio, anunció públicamente su relación con su compañera de trabajo, pero ella lo negó por completo y se quedó con su esposo. Pues, bien merecido lo tiene, pero ya no es asunto mío y me alegra haberme deshecho de él. La única persona a la que voy a amar de ahora en adelante, soy yo misma.